Hola, hola. Vamos a ver en este tema de historia la importancia de la comunicación en los años 50. Bueno, en los años 50, ¿qué medios de comunicación teníamos? O tenían. Estaba el radio, pero fue cuando hubo así como una explosión de nuevos elementos que dieron paso a una revolución artística y para la cultura. ¿Qué pasó? Bueno, imagínate que en las casas lo único que había era un radio. Entonces, ¿qué hacía? Por medio del radio tú podías escuchar al artista de moda, pero lo que unía a las familias en realidad, ¿sabes qué era? Las radionovelas. Imagínate esa casa ya en la tarde, tarde-noche, antes de cenar, la familia terminaba de trabajar o de ir a la escuela o de hacer lo que tenían que hacer y se reunían todos alrededor del radio para escuchar la radionovela. Podemos preguntar puedes preguntarle a tus abuelitos si les tocó eso y qué se pueden acordar para que veas qué bonito tema de conversación vas a sacar. Pregúntale a tus abuelitos si a ellos les tocó la época de las radionovelas. Incluso a los que tienen todavía la suerte de tener a sus bisabuelitos, porque muchos de los abuelitos de ustedes pues están muy jóvenes todavía. Bueno, pero tal vez sí les pueden platicar algo. Luego salió también el cine, no salió, sino que ya empezó a ser más accesible a la población. Incluso aquí en Arandas, ahí como nos ven, que apenas tenemos acá el San Javier hace poquitos años, antes había un cine, junto a la parroquia de Santa María de Guadalupe, había un cine donde las familias o las parejas, ahí los domingos, para verse más ratito los novios, se iban y se metían al cine. Normalmente lo que se proyectaba eran películas mexicanas. En los años 50 hubo algo que se llamó la época de oro del cine mexicano, que fue donde muchísimos artistas mexicanos se dieron a conocer incluso a talla mundial. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, había una actriz que se llamaba Dolores del Río, ella incluso estuvo nominada a un Oscar. ¿Qué les pasa? Ese fue durante la época de oro del cine mexicano. Luego, ¿qué hubo también? Hubo un crecimiento artístico en pintura, en música y en literatura. En pintura tuvimos la aparición de grandes muralistas como fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo, que a lo mejor es de la que podemos conocer un poquito más porque se ha hecho más popular ahora, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, Diego Rivera, que precisamente era el esposo de Frida. Diego Rivera lo conocimos últimamente en los billetes de 500 pesos, este señor así como todo, con una cara como de pocos amigos y unos lentes grandes y como que era alto, era muy moreno y de facciones como fuertes, ¿verdad? Bueno, de José Clemente Orozco, si has ido a Guadalajara, ya sea al Palacio de Gobierno, al Hospicio Cabañas, están unos murales enormes. Esos murales son de José Clemente Orozco, igual de David Alfaro Siqueiros. Hay otros también murales ahí en Guadalajara. Te hablo de Guadalajara porque es como lo más cercano que podemos tener, ¿verdad? Y las pinturas de Frida Kahlo, que como te digo, pues son ahora un poco ya más populares. Normalmente, o las más populares de Frida Kahlo eran autorretratos, ¿verdad? Se dibujaba a ella misma en diferentes situaciones y para transmitir diferentes emociones. Bueno, en la música hubo talento mexicano relacionados ahora sí que a la música pues regional o tradicional mexicana. En esta época tomó su fama Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, que estaban como muy enfocados incluso a la música como más romántica, ¿verdad? Bueno, y también ellos hicieron como esta imagen legendaria como del macho, ¿verdad? Los sombreros y el bigote y llegas en el caballo y te robas a la novia y tal. Todo eso pasaba pues también en el cine, ¿verdad? Bueno. Y la literatura, en este tiempo aparecieron autores como Juan Rulfo, Octavio Paz, que posteriormente ganó un premio Nobel, pero estos dos autores en especial abrieron lo que se llama la literatura moderna, o sea, de ahí parte o divides la historia entre literatura moderna y la literatura
un poco más antigua, ¿verdad? De México, de autores mexicanos. Bueno, ¿cuál va a ser tu actividad? Vas a hacer un mapa mental donde incluyas los elementos que le dieron forma a la comunicación y la cultura en los años 50. Lo vas a hacer en hoja blanca, ya sabes las características, nombre, fecha, tema, tu margen y los elementos que quieres. Adicional a esto que yo te hablé en este video, vas a investigar acerca de los Juegos Olímpicos que hubo aquí en México en 1968 y me lo vas a agregar también como otro elemento. Después vamos a platicar por qué te pedí que pusieras algo de los Juegos Olímpicos del 68 en México. ¿Sale? Entonces, esa es tu actividad. Un mapa mental de esto, más los Juegos Olímpicos. Cualquier duda, ya sabes, mensajito, llamada y sería todo. ¿Sale? Gracias.